la mesa de análisis entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Va a ser una mesa abierta, de contraste, donde los candidatos podrán a la vez cuestionarse y presentar sus propuestas. Quiero de entrada agradecerles muchísimo, agradecer a los candidatos por aceptar este formato flexible, este formato novedoso. Ojalá haya más de este tipo. Gracias por su confianza, de verdad. Sorteamos hace unos minutos solamente el orden de las participaciones de arranque, de inicio de cada uno de los 3 bloques temáticos, que son corrupción, seguridad y economía, y de cierre. Lo demás del tiempo va a ser para discutir, que es el objetivo. Minuto y medio en los posicionamientos iniciales, 1 minuto máximo para cada réplica y contrarréplica. Yo me voy a encargar de que no se pasen de los tiempos, que todos tengan más o menos el mismo tiempo aire y procuraré que haya discusión. Muchísimas gracias por venir al estudio. Los presento por orden de registro de sus partidos políticos. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Muchas Carlos, gracias. muy buenos días. Muy buenos días a todos. Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Partido Verde, PANAL y PES. Gracias. Carlos, muy buenos días. Gracias por Muy buenos días. Juan Cepeda, candidato del PRD, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y buenos días a todos. Y Delfina Gómez, candidata del partido Morena. Muchísimas Hola, gracias. buenos días, Carlos. Aquí. Buenos días a todos. Un planteamiento inicial, Josefina Vázquez Mota, sí quedó sorteado. Bueno, con mucho gusto, Carlos. Lo primero que quiero decir es que estoy aquí justamente para decirle a los mexiquenses por qué tenemos que hacer más que un cambio. Y tenemos que hacer más que un cambio, bueno, porque esta camarilla que ha venido gobernando por casi 90 años el Estado de México, hoy nos tiene en el primer lugar en materia de corrupción, en primer lugar en materia de secuestro, en primer lugar en materia de inseguridad. Hoy las familias mexiquenses estamos viviendo con miedo, pero lo mejor de todo es que su tiempo se está acabando y vamos a recuperar justamente este espacio de paz, este espacio de confianza que nosotros nos merecemos. Yo vengo aquí a poner orden y también tengo la experiencia para encabezar esta alternativa y esta alternancia que ya está a muy pocos días de suceder. Quiero decirles que he sido secretaria de Educación Pública, secretaria de Desarrollo Social y que como en esta experiencia, que es la que pongo al servicio de los mexiquenses, he podido acompañar a millones de mexicanos y a millones de mexiquenses a cambiar y a mejorar sus condiciones de vida. Este debate es una gran oportunidad, porque por un lado, pues la verdad no representa el cambio el primo del presidente, que es parte de esta misma camarilla que tiene de rodillas al Estado de México, ni tampoco pues una candidata que se ha dejado manipular. Estamos aquí para presentar la mejor propuesta. Yo estoy aquí para encabezar este cambio en el Estado de México. Delfina Gómez, de Morena. Hola, buen día. Pues mira, aprovecho en primera para agradecerte este espacio, que efectivamente es muy importante porque a través de los medios hay un puente entre los candidatos y entre la gente que está deseosa de escuchar nuestras propuestas. Soy la maestra Delfina Gómez, hija orgullosamente de un albañil, de una ama de casa, que me dediqué a la docencia, pero precisamente por ese interés de poder servir a la gente, de poder hacer cambios y ver si habría posibilidad de una política diferente, de un ejercicio de recursos diferentes, entro a la política a través de una invitación. ¿Qué es lo que pretende Delfina, que tiene estudios de la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, 2 maestrías? ¿Qué es lo que pretendo? Efectivamente, servir a la gente. Debe haber una vocación de servicio y yo invito a los mexiquenses, que es nuestra gran oportunidad, que una de nosotros, una ciudadana, una que ha trabajado a través de este trabajo, es la cultura del esfuerzo y que ha logrado muchas cosas buenas, pues lo podamos también trabajar con los ciudadanos. Pero yo los invito a los ciudadanos que nos apoyen, que conozcan las propuestas, que la intención de una servidora es servirles y poder cambiar muchas cosas que quedan como deuda a los ciudadanos y que ya es tiempo de uno de nosotros. Alfredo del Mazo. Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación y gracias a mis compañeras y compañeros que aspiramos a la gobernatura del Estado por poder platicar y debatir algunas de las ideas y de las propuestas que cada uno tenemos para hacer del Estado de México un Estado con más oportunidades para las familias mexiquenses. Yo he escuchado a lo largo de mis recorridos en el Estado que los mexiquenses quieren efectivamente un cambio. Quieren un cambio para conservar las cosas buenas que se han logrado, el impulso que ha habido en educación, el impulso que ha habido en materia de programas sociales, en salud, por ejemplo, pero también para cambiar lo que está pendiente, para mejorar la seguridad, que es uno de los temas que más duele hoy en día a los mexiquenses, y también, por ejemplo, el transporte público.
Yo conozco a mi estado, soy un hombre que he tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, y eso me ha permitido conocer mi estado, conocer las necesidades que hay en las distintas regiones del Estado de México, y hoy en día me da la experiencia para poder resolver los grandes retos que tiene el Estado de México. Yo agradezco que mis compañeras y compañeros se reúnan el día de hoy para esta discusión de propuestas, y creo que aquí estamos quienes aspiramos a gobernar el Estado de México, y lo primero que yo quisiera proponer es que pues quienes hagamos campaña, quienes estemos de frente a la ciudadanía, seamos precisamente los que estamos aquí, no los partidos de los presidentes a nivel nacional. Y yo quiero poner en esta mesa, Carlos, que seamos nosotros, que no venga ni Andrés Manuel ni Ricardo Anaya, y me comprometo a que no venga tampoco Enrique Ochoa, que seamos nosotros los que hagamos la campaña, porque nosotros somos los que aspiramos a gobernar el Estado de México. Juan Cepeda, del PRD. Carlos, gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros. Sin duda de esta mesa saldrá el próximo gobernador del Estado de México o gobernadora si la ciudadanía así lo decide. Presentarme ante los televidentes, mi nombre es Juan Cepeda, nací, crecí, vivo en Nezahualcóyotl, padres campesinos que emigraron de Zacatecas. Yo mismo, ante la pobreza, tuve que emigrar a Estados Unidos, fui indocumentado, ilegal. Nadie me va a decir a mí lo que se vive y lo que se sufre en Estados Unidos. Sufrí la discriminación, el racismo, perdí incluso la libertad por defender los derechos humanos y civiles en Estados Unidos. Regreso a México, reinicio mis estudios, soy orgullosamente UNAM, estudié en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho, estudié una especialidad en Derecho Constitucional, tengo una licenciatura en Administración Pública, soy maestro en Derecho y actualmente estudio el doctorado en Derecho Parlamentario, esta ya en la UAM. Como pueden ver, la educación pública ha regido mi preparación. Fui presidente municipal de Nezahualcóyotl y afortunadamente dimos muy buenos resultados en materia de seguridad, imagen urbana, infraestructura, desarrollo social. Eso sin duda es mi mejor carta de presentación. Yo vivo en el Estado de México, lo gozo y lo sufro y traigo las respuestas a muchos problemas. Muchísimas gracias por esta ronda inicial. Les recuerdo que a partir de ahora empezamos la discusión, se pueden interrumpir, pueden intervenir. Mi trabajo va a ser orientar y digamos, mantener cierto orden. Empiezo con las alusiones. Alfredo del Mazo, decía Josefina Vázquez Mota, forma parte de una camarilla, es primo del presidente, no representa el cambio. ¿Qué responde? Que tengo un parentesco en octavo grado con el presidente y que lo importante aquí se trata de quién quiere gobernar el Estado de México. Y en este caso soy yo, Alfredo del Mazo, que conozco mi estado, que soy mexiquense, orgullosamente mexiquense, que lo he recorrido y que sé las necesidades que tiene. Y parte de lo que estamos planteando es ayudarle, por ejemplo, a las familias mexiquenses, a las amas de casa. Y uno de los programas que yo he planteado desde el principio fue que podríamos implementar un salario rosa para ayudarle a las familias mexiquenses, a las amas de casa, que todos los días trabajan en su hogar, cuidando a sus hijos, cuidando a sus familias, y que nadie les reconoce este trabajo. Y por eso he planteado darles un pago por ese trabajo que hacen como amas de casa. Josefina Vázquez Mota. Bueno, lo que yo te quiero compartir, Carlos, es que pues han gobernado casi 90 años. Incluso han firmado ante notario público y no han cumplido sus promesas. ¿Por qué creerte hoy, Alfredo? Ni los priistas te creen. Y te quiero decir que en este sentido, lo que yo tengo aquí como una propuesta, bueno, primero quiero decir con gran orgullo que soy mexiquense. Tengo al menos 35 años viviendo en el Estado de México y toda mi familia lo es. Pero aquí lo más importante es poderle hablar a los ciudadanos y decirles que justamente estamos apenas a 60 días de lograr transformar nuestro estado en este transporte seguro que estamos necesitando y que es uno de los reclamos más sentidos de la población. Carlos, parece que estamos en el país de las cosas que no se pueden explicar. O sea, hablando de honestidad, cuando aquí hay quienes representan la corrupción, a ver, Casa Blanca, Grupo IGA, negocios familiares, etcétera. Y conocer el Estado de México no es eso. El Estado de México es muy noble. Escucho a la candidata del PAN hablar de cuestionamientos. Esto es un cuestionamiento que la candidata del PAN no ha podido contestar y esto agravia a la ciudadanía. Yo les decía que soy inmigrante indocumentado, tengo familia en Estados Unidos, hermanos, sobrinos, y nadie sabe de las labores que ha hecho la candidata. Delfina Gómez. Bien, yo también refiero que hablan de conocer,
yo los invitaría a que realmente bajaran de sus helicópteros, de las camionetas blindadas y que escucharan a los ciudadanos. En este recorrido que he hecho, una de las quejas y de los sentimientos que tiene la ciudadanía es que no se le escucha. Y si no se le escucha, menos se le va a conocer. Y yo creo, y por eso digo, que ya es tiempo de uno de nosotros. Porque Delfina Gómez no solamente representa a Delfina como maestra o como ciudadana, representa a miles de voces que no han sido escuchadas, jóvenes que reclaman una imagen, mujeres que reclaman un derecho a no ser más violentadas, campesinos que reclaman que su campo se está muriendo y nadie hace nada. ¿Cómo podemos decir que estamos bien si nada más salimos a las calles y vemos cómo está nuestro pueblo, cómo está nuestra ciudadanía? Decía Juan Cepeda sobre el tema de la fundación y los 900 millones que ha sido objeto de polémica. Pues bueno, una vez más, Carlos, poderte decir, Juan, que está más que aclarado. Y no solamente tú conoces a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, está el informe de la Auditoría Superior, están las propias palabras del ex canciller, hoy secretario de Hacienda. Pero Juan, yo sí conozco a los mexicanos en Estados Unidos. He trabajado mínimo 20 años a su lado y estoy muy, muy orgullosa. Y es más, yo quiero proponer aquí en esta mesa que ojalá ustedes firmen, Alfredo, Juan, Delfina, esta solicitud que quiero que enviemos al Congreso para que a través de las instancias legales correspondientes se pueda apoyar mucho más a nuestra comunidad en los Estados Unidos, más hoy que están siendo perseguidos por el odio. Y por otro lado decirte, voy a trabajar por ese millón de mexiquenses que está en los Estados Unidos. Juan, lo que dices es una mentira. Nunca he recibido un solo peso y voy a seguir luchando por los mexiquenses en los Estados Unidos. Yo sí los conozco. Josefina, quien está mintiendo eres tú. Tú sabes que la Auditoría Superior de la Federación solamente hizo observaciones a una auditoría administrativa sobre las metas y alcances de los programas de Juntos Podemos, no una auditoría financiera. Hay que ver de dónde salió el dinero, a dónde llegó y qué fin tuvo. Y lo otro, Josefina, por favor, yo viví 12 años de mi vida en Estados Unidos. Nadie me va a venir a decir de lo que se padece y de lo que ocurre. Esa propuesta tuya, por supuesto, pero sería muy difícil ponerla en tus manos después de estos antecedentes que todos sabemos, ¿verdad? Juan, sí. Que todos sabemos, no hay claridad sobre este caso. Bueno, y Juan, lo otro, no hay Josefina, claridad. Juan, mira, la acusación que tienes abierta junto a tu familia por estas cuestiones que se presume incluso lavado de dinero, eso es muy grave, Josefina. Eso lo tienes que explicar de frente, Carlos, a la ciudadanía. Es mucho más grave lo que tú estás diciendo, Juan. Primero, qué pena, Juan, que hayas decidido ser la comparsa de esta camarilla que ha gobernado 90 años, Juan. Qué pena que te llegaron al precio. Mira, Juan, aquí está la respuesta de la PGR, donde efectivamente ante mi petición declaran que no hay investigación alguna. Y en relación a lo otro, Juan, ni en las mafias se meten con las familias, pero en este caso yo estoy muy orgullosa de mi familia, Juan. Y del otro caso está más que aclarado. Si no lo quieres aceptar, Juan, pues ve a las instancias correspondientes. Qué pena, Juan, que hayas aceptado jugar este papel. Alfredo del Mazo, un tema de la comparsa y el tema de Casablanca, IGA, la corrupción en el gobierno federal. Gracias, Carlos. Yo creo que para poder hablar hay que predicar con el ejemplo y creo que los que estamos aquí sentados en la mesa hemos presentado nuestra declaración 3 de 3 desde que iniciamos esta campaña, en el primer minuto de esta campaña, y entiendo que todavía está pendiente la presentación de Josefina en su 3 de 3, que precisamente eso habla de transparencia, en donde aquí pues no se ha mostrado esa transparencia. Claro. Pero lo importante, y haciendo referencia un poco a lo que decía Juan, a lo que decía Delfina, uno de los retos más importantes que tiene el Estado de México hoy en día es precisamente el del transporte. Mucha gente que vive en la zona oriente del Estado de México. Ahorita, perdón que interrumpa, candidato, voy a ir a lo del transporte cuando hablemos del bloque de economía. Nada más cerremos este asunto, Delfina, sí, sobre el tema porque estamos un poco abordando. Quiero partir de que, referente a lo que decía aquí Josefina, yo creo que no es tanto de la camarilla, sino son situaciones que viven y ven los ciudadanos. Efectivamente, la Auditoría Superior de la Fiscalización hizo una señalización, pero yo lo que invitaría es que efectivamente sí se den a conocer los resultados reales de lo que los ciudadanos pueden tener duda.
porque ¿cuál es el reto principal de nosotros los candidatos y después de los gobernantes? Que la gente vuelva a creer en nosotros, que la gente nos tenga ese respeto, pero que nos los ganemos a través precisamente del ejemplo. Está sobre la mesa el tema de la corrupción. Aprovecho para arrancar, porque ya se nos encimó un poco este bloque, pero arrancar sobre el tema de la corrupción. Ahí también hubo un sorteo para ver cómo entraban. ¿Cuáles son sus propuestas frente a este tema de la corrupción? Y claro, si quieren aprovechar el tiempo para defenderse los señalamientos en su contra, adelante. Juan Cepeda. Sí, por supuesto. Primero, aclararle a la candidata del PAN que no haga cosas buenas que parezcan malas. Primero, se le estuvo conminando por todos los medios que aclarara esto y nunca lo hizo. Siempre fue con mucha opacidad, con un tufo de precisamente corrupción, y que hoy no quiera desviar el tema, acusándome de comparsa. No, si aquí hay una comparsa del PRI es ella. Recordemos que Ricardo Anaya se reunió con el presidente Peña Nieto para acordar esto, para simular un pleito entre ellos, decirle a los ciudadanos que entre ellos no están peleados, lo que no quieren es que la izquierda gane el gobierno del Estado de México. Eso, Josefina, dilo con claridad, porque hoy los ciudadanos están leyendo su juego. Alfredo del Mazo. En el tema de la corrupción, Carlos, tenemos que ser cero tolerantes a la corrupción. Tiene que haber cárcel a los corruptos, tiene que haber un esquema donde haya transparencia, rendición de cuentas, donde tengamos un sistema, yo planteo un sistema electrónico de alertas para prevenir precisamente la corrupción, y que tengamos una apertura total en transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno de austeridad, cero impunidad y cero privilegios, Carlos. Creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer para poder combatir la corrupción. Delfina Gómez. Bien, nosotros nos interesa mucho la transparencia y la rendición de cuentas porque es algo que no nos pide, nos exige el ciudadano. Por ello estoy presentando un decálogo de ética pública y responsabilidad social en donde se tienen 10 puntos. El primero, integración de un gabinete plural y profesional. La presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los funcionarios. 3 de 3. La 3 de 3. La definición de programas y proyectos con la participación social. Los ciudadanos tienen que ser vigilantes, tienen que saber nuestras acciones para que puedan tener mayor confianza. No se tolerará la corrupción. Efectivamente, desde como presidenta municipal, lo primero que exigí, que no hubiera corrupción en los funcionarios y además que hubiera un buen trato a los ciudadanos, porque nosotros estamos aquí como funcionarios, o en su momento estuvimos gracias a los ciudadanos. Una evaluación permanente a los integrantes del gabinete y su equipo de trabajo, porque se habla mucho de evaluar a los maestros. Y yo como maestra considero que no se debía de evaluar solamente a los maestros, sino también a los funcionarios y también todos aquellos servidores públicos que tienen la obligación. Instalación de un gobierno incluyente, rendición y transparencia de cuentas de todas las acciones. Josefina Vázquez Mota, sobre corrupción. Bueno, Carlos, en el Estado de México tenemos los casos más escandalosos de corrupción. Una corrupción, ahí está OHL, Grupo IGA, y esta corrupción se ha extendido prácticamente a todo el país. Esta corrupción que nos indigna, esta corrupción que nos agravia, esta corrupción donde, bueno, aquí están y no encuentran a los culpables. Mira, yo me quiero comprometer hoy a ser implacable conmigo y con mi equipo de trabajo, y por supuesto presentaré mi 3 de 3, que me llama la atención que Delfina se defina como ciudadana siendo parte de un partido, aunque todos los que estamos aquí somos también ciudadanos, pero representamos un partido. Voy a romper con esta economía de compadrazgo y no voy a permitir que se vuelvan a saquear las arcas públicas por los mismos de siempre. Y como necesitamos más que un cambio, me comprometo a transparentar todas las licitaciones y obras del gobierno, me comprometo a esta cero impunidad, los delincuentes y los corruptos a la cárcel y, por supuesto, a eliminar el fuero de todos los funcionarios. Alfredo del Mazo, por alusiones, por fotografías. Bueno, yo creo que, insisto, hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que si alguien tiene pendientes que aclarar en materia de corrupción en esta mesa es Josefina precisamente, y creo que los demás hemos hecho suficientes comentarios en ese sentido. Yo quisiera volver a poner en la mesa el planteamiento de que quienes aspiramos a gobernar el Estado de México estamos sentados aquí. Por lo tanto, no necesitamos que nadie venga a hacer campaña por nosotros. Y yo quiero invitar a mis compañeros a que quienes realmente nos planteemos ante la ciudadanía seamos nosotros. Es decir, que no hagan campaña ni Andrés Manuel López Obrador, ni Ricardo Anaya. Al presidente de tu partido para que venga a hacer campaña por ti. Yo creo que la campaña debemos de ser quienes aspiramos, y eso estamos aquí sentados. Desde el inicio... invito a que no vengan los presidentes de los partidos nacionales para no confundir a la ciudadanía.
Delfina Gómez, desde el inicio decía Josefina Vázquez Mota, una candidatura manipulada, el dardo claramente estaba dirigido a usted, ahora también por el tema de que Andrés Manuel López Obrador, se ha dicho siempre, le está haciendo la campaña a Delfina Gómez. ¿Qué responde Qué bueno usted? que me das la oportunidad de aclarar. Primera, no, Delfina es Delfina, siempre ha sido la que representa las candidaturas. No he sido asignada como algunos compañeros como Josefina Vázquez Mota, que ha tenido cargos, pero han sido asignados o designados. Yo he ganado las dos candidaturas en urnas. Me ha costado un trabajo, porque así lo debo de decir, el que puedan entender que una ciudadana, por eso digo una ciudadana, porque por el hecho de decir que es una ciudadana que no tiene linaje, una ciudadana que no tiene experiencia, que yo quiero aclarar, sí, no tengo experiencia. Me declaro inexperta en la corrupción, en la mentira, en engañar a la gente. En eso sí me declaro inexperta. Y por ello yo considero que es muy pertinente el aclarar. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es un líder, es un dirigente del partido al que yo represento. Pero la que va a gobernar ahora, la que está pidiendo, bueno, sé que voy a ganar, por eso digo la que va a gobernar, pero a la que quiere ahorita y desea servir a los ciudadanos es una servidora. Muchas gracias. A ver, varias cosas, Carlos. Lo primero es, oye, Alfredo, ojalá también pidas la intervención, o la no intervención más bien, de todos los funcionarios públicos que te han ido a acompañar y de todas las dádivas que hoy, por cierto, el periódico Reforma y Primera Plana cuantifican al menos 500 millones de pesos o mucho más. No solamente la de los partidos, todo esto que estamos viendo de dádivas y entregas para rescatar a Alfredo del Mazo, a quien, como digo, ni los priistas le creen. 10 millones de actos de corrupción en el Estado de México, y nos vienen a hablar de que hoy van a cambiar este sistema. Y también quiero decirle a la maestra Delfina, yo también soy una ciudadana y he caminado al lado de los más pobres, he estado en los desastres naturales y vengo de una familia de esfuerzo, de trabajo y sacrificio. No, Carlos, aquí no podemos ser cínicos. Y por cierto, la maestra Delfina, tú, Delfina, hablas de que no eres experta en corrupción. Fíjate qué interesante lo que nos estás diciendo, porque lo que tenemos en tu historia es diferente. Cuando fuiste alcaldesa en Texcoco, y aquí tengo el documento oficial, lograste un primer lugar en Texcoco, el primer lugar en secuestros de todo el estado. Y entrego este documento, que la fuente es el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí están los datos, los puede consultar cualquier ciudadano. No, si la profesora Delfina hizo de Texcoco el primer lugar en secuestros, y por eso se perdieron empleos, y por eso expusiste a tu población, Delfina, no queremos que esta experiencia del primer lugar en secuestros, que aquí te entrego el documento oficial, que está documentado, claro, se repita para todos. Si esa es tu experiencia, primer lugar en secuestros, no lo queremos en el Estado de México. Primero, yo creo que entonces estaríamos hablando de inseguridad, no de corrupción, que es muy diferente. Si me permites, yo te escuché. Por supuesto, con mucho gusto lo vemos, yo te puedo decir, y quién más que la ciudadanía me puede evaluar. Ellos saben cómo desempeñé mi cargo, y por eso, gracias al esfuerzo que hice, no solamente yo, porque fuimos un equipo que trabajó, y que bueno, yo con mucho gusto analizo estos ¿No conocías este dato, Delfina? No, nosotros tuvimos muy buenas observaciones. Aquí está, y es una cifra buenas oficial. Observaciones de precisamente las instituciones que nos evaluaban. Y Qué te pena puedo, que la institución oficial más importante que nos evaluaba, hubo muy buenas notas. Bueno, sin embargo, yo lo que quiero responder. señalar, la gente es la que nos puede evaluar mejor. Y los ciudadanos de texcocanos en su momento como presidenta municipal pueden decir mis logros. ¿Por qué Delfina puede salir a la calle de su casa sin seguridad? Yo también puedo salir, Delfina. Qué bueno. ¿Por qué puede uno salir? Porque tiene uno la frente en alto. Claro. Porque sabes que no me he hecho de fortunas. No he esperado que un gobierno me dé 500,000 pesos para poder hacer una fundación y que no sepa ni dónde está ese dinero, porque eso también es una responsabilidad. Yo preguntaría si dentro de la denuncia que hay existe algún cargo tuyo, tú fuiste representante de esas asociaciones o de esos grupos. Con mucho gusto te contesto. Vamos a dar un beso a Juan Cepeda y Alfredo del Mazo. ¿Cómo no? A ver, Carlos, entendamos que aquí hay dos personajes que ejemplifican la corrupción. El caso del presidente Peña Nieto, que con el grupo IGA, Casa Blanca, propiedades por todos lados, contratos asignados de manera discrecional, no se puede venir, Alfredo, a pretender gobernar un Estado de México en tercera generación.
rata. Eso también es corrupción, Carlos. Y el caso de Josefina, de verdad, Josefina, hay muchas cosas que te faltan aclarar. No se puede llegar al Estado de México solamente a dormir y pretender gobernarlo, pero más aún con esas manchas de corrupción que están documentadas y que no ha salido a dar una posición exactamente clara y contundente que nos convenza. Alfredo Mazo. Carlos, primero hay que defender los programas sociales en el Estado de México. El querer quitarlos creo que es algo injusto para la ciudadanía. Y aquí quienes están sentados en la mesa han estado pidiendo que se quiten esos programas sociales desde antes de iniciar las campañas inclusive, y ahora en campañas están pidiendo lo mismo. Yo lo que voy a hacer es defender los programas sociales para que las familias mexiquenses que hoy en día reciben apoyos en cuestiones de canastas alimentarias, en cuestiones de becas, en cuestiones de salud, los puedan seguir teniendo. Y no nada más eso, que los podamos incrementar. Por otro lado, Carlos, creo que la ciudadanía está cansada de dimes y diretes que hay entre los partidos políticos. La ciudadanía tiene propuestas y por eso estamos hablando también de temas de seguridad. Hace un rato se tocó aquí en la mesa. El Estado de México es un estado que tiene 74,000 policías. Nada más para hacer la comparación, la Ciudad de México tiene cerca de 84,000. Eso quiere decir que en la Ciudad de México hay 56 policías por cada kilómetro cuadrado. En el Estado de México hay 3 policías por cada kilómetro cuadrado. Y tenemos un grande reto para poder resolverlo. Yo he planteado, primero que nada, instalar cámaras de vigilancia en las unidades de transporte para poder tener una respuesta mucho más inmediata a la seguridad. Una policía de proximidad y depuración de los cuerpos policíacos. Y además la instalación de 2 centros de mando que nos permitan con tecnología responder a la seguridad. Ahorita iremos al tema de seguridad, ya en un instante, pero nada más tengo que, por lo menos, la alusión a Josefina Vázquez Mota y luego empezará usted con el tema de seguridad. Muy rápido, Carlos. En primer lugar, Alfredo, jamás hemos pedido que se quiten los programas sociales. Lo que hemos pedido es que no se pida a cambio una credencial de elector, que ese es un delito electoral. Yo les digo a todos los mexiquenses, reciban todo lo que les dan porque está pagado con sus impuestos y con su trabajo. En segundo lugar, le digo a la profesora, y también te lo digo a ti, Juan, está más que aclarado. Si aquí de lo que se trata es de una calumnia y de una infamia, no me voy a detener en eso. Les digo a los mexiquenses, nada ni nadie me va a detener. Tengo una trayectoria honesta, lo avala mi vida profesional y estoy orgullosa de lo que he realizado. Y si alguien tiene una preocupación, que vaya a las instancias que decida. Y a ver, Delfina, sí es un acto de corrupción haber llevado a tu alcaldía al primer lugar en secuestro, porque solamente se puede entender el secuestro cuando hay complicidad con las autoridades. Por eso voy a hacer esta limpieza a los cuerpos policíacos. Y por eso, Alfredo, no nos confundamos. No trates de engañar a la gente, Alfredo. Ya nadie te creemos. No es que le quiten los programas sociales, Carlos, es que esto es muy importante. Sí, nada más que tiene un minutito de tiempo. Lo sé, y es que tengo que interrumpir. Hay Ahorita va a haber una elección de Estado. Va a haber otra oportunidad. Bien, en lo que se refiere a la corrupción, efectivamente, el Estado de México es el primer lugar en corrupción. Y lo hemos visto en todo lo que se hace, efectivamente, Casas Blancas, manejo de recursos con algunas empresas. ¿Por qué Morena, en este caso, por qué es Delfina Gómez, hace el señalamiento de los programas sociales? Porque en su momento tendría que ser un orgullo el que los secretarios de gobierno a nivel federal estuvieran en el Estado de México. Lo que molesta o indigna es que lo hagan en estos momentos cuando se han olvidado de la gente por mucho tiempo. Y eso la gente ya también lo empieza a sentir y a ver. Y por otro lado, nada más haciendo el comentario, qué bueno que hace su 3 de 3, porque pareciera que a veces, ojalá que así lo hagas, Josefina, porque a veces nada más se hace cuando ya sienten que la presión está en la ciudadanía. No es mi caso, y se hace. Déjame voy al tema de seguridad porque prácticamente se nos ha encimado y se entiende porque así es la dinámica de la inseguridad, tiene también que ver con corrupción. Pero para dar un espacio a las propuestas para que ustedes digan lo que tengan que decir sobre el tema de seguridad, sorteamos también Josefina Vázquez Mota, minuto y medio para hablar de esto. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, de entrada en materia de seguridad, yo lo que me comprometo es que el Estado de México ya no sea el estado de los secuestros, ya no sea el estado con primer lugar en robo de vehículos, ya no sea el estado de los feminicidios. Esto necesita más que un cambio y para ello voy a hacer una limpieza total en los cuerpos policíacos. Hoy los cuerpos policíacos son sinónimo de corrupción, de extorsión en el Estado de México y por supuesto cuidaré a los policías que se portan con dignidad. En segundo lugar, Carlos, no ha terminado. No, todavía no. Bueno, vamos a dotar de una autonomía real a la Fiscalía, que no sea el compadre o el amigo del gobernador quien esté metido y decidiendo como fiscal. Y en tercer lugar, muy importante, tenemos que construir la paz.
espacios públicos donde sea posible el deporte, el derecho a la cultura. Y te quiero decir, Pepe, que hoy aquí estoy por ti, porque ayer en Ecatepec me dijiste que ya no quieres más balaceras afuera de tu escuela. Francisca, también estoy por ti, porque ayer nos invitaste a ser valientes, a no tener miedo. No tengamos miedo. Y estoy aquí para blindar justamente a este Estado de México y poder vivir en paz. Carlos, merecemos caminar, movernos, amar, soñar sin miedo en el Estado de México. Juan Cepeda. Carlos, en materia de seguridad, soy el que en esta mesa trae los mejores resultados, probados, comprobados, verificables, contundentes. Mira, ¿qué hicimos en Nezahualcóyotl? El modelo de policía vecinal de proximidad como una forma de acercar el policía a los vecinos. Pero esa es solamente una de más de 40 acciones que hicimos para darle seguridad a los ciudadanos de Nezahualcóyotl. En un modelo que fue reconocido como la mejor práctica policial en todo el país y que es perfectamente aplicable a Ecatepec, a Tlalnepantla, a Naucalpan, a Chimalhuacán, a Iztapaluca, Toluca, etcétera. Cambiamos la visión de la policía, que hoy se ve como un negocio en el Estado de México, a la responsabilidad que tiene el Estado de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Y los resultados son contundentes. En 3 años, una reducción del 63% en índice delictivo, nada más en el año 2012, que por cierto gobernaba el PRI, Alfredo, más de 25,000 delitos denunciados. 3 años después, poco más de 9,000. Con esto demostramos, sin lugar a dudas, que sí se puede. Alfredo del Vaso. Carlos, a la delincuencia hay que atacarla con firmeza, con decisión y con la experiencia y la capacidad. Yo fui presidente municipal de Huixquilucan, Juan, y ahí también disminuimos importante el índice delictivo general. Pero además hay que hacerlo hoy en día en el transporte público. Por eso he planteado las cámaras de videovigilancia en las unidades de transporte público. Hay que reforzarlo construyendo 2 centros de mando, uno en Naucalpan, he planteado, y otro precisamente en la zona oriente del Estado de México. Tenemos que tener una respuesta mucho más inmediata, tenemos que fortalecer al Ministerio Público. Hoy solamente 1 de cada 10 delitos es denunciado y solamente 1 de cada 200 delitos llega a una sentencia. Tenemos que trabajar en la prevención con programas culturales, deportivos, de espacios públicos para las familias. Y algo muy importante que yo he venido planteando porque me lo pide la gente en mis recorridos en el Estado de México, que podamos tener nuestras calles iluminadas. Hemos planteado instalar más de 1 millón de luminarias en las distintas calles del Estado de México para tener un estado iluminado. Para resolver el reto de seguridad se requiere firmeza, se requiere capacidad, se requiere experiencia. Y por eso regreso a lo que yo decía hace rato. Quienes aspiramos a gobernar el Estado de México estamos en esa mesa. Yo invito a la maestra Delfina a que sea ella quien haga su campaña para las propuestas de seguridad en el Estado y no sea Andrés Manuel quien venga a hacerle la campaña. Delfina. Bien, bueno, aprovechando, vuelvo a lo mismo, quien las hace es una servidora porque soy parte de lo que se vive en los ciudadanos. ¿Qué puedo decirte? Hay 1.293.000 delitos que han sido precisamente denunciados en el Estado de México y que muchos de ellos no tienen todavía respuesta. La seguridad yo no solamente la voy a atender en la situación de nuestros policías, porque bueno, eso se tiene que profesionalizar, se tiene que capacitar, se tiene que evaluar, se tiene que dar un seguimiento y se tiene que precisamente dar esa valoración. Pero yo también considero que la seguridad de los ciudadanos está en un problema que nos aqueja mucho, sobre todo a las mujeres, que es feminicidio. Feminicidio y que gente o mamá como la mamá de Mariana, como Georgina, que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró salvarse, eso también hay que darle atención, porque no solamente poniendo muchos policías equipamiento, que es muy importante, porque en Texcoco lo hicimos, pero también tenemos que ver la parte humana de lo que es la seguridad. Por ello nosotros vamos a proponer que efectivamente va a haber esa profesionalización, esa capacitación, mayor equipamiento, evitar la corrupción, no va a haber impunidad y se va a trabajar de manera directa. Pero también lo que vamos a proponer es que en los 125 municipios se dé la alerta de género, que es algo que las mujeres están no pidiendo, vuelvo a lo mismo, la gente ya exige, ya no pide. Carlos, aquí tengo los resultados que entregó Alfredo del Mazo en Huixquilucan. No se comparan en nada en lo de Nezahualcóyotl. Por cada 100,000 habitantes, en Huixquilucan
1,895 delitos denunciados, en Nezahualcóyotl 852. Esto es un dato contundente, ni remotamente se acerca a los resultados que hemos dado en Nezahualcóyotl, pero hay más. Para poder realmente entender lo que es la delincuencia, hay que sufrirla en carne propia. Personalmente, he sido víctima 4 veces de la delincuencia en el Estado de México. Una de ellas en abril del 2011. Aquí tengo la denuncia, a punta de pistola, a plena luz del día, me robaron mi camioneta. ¿Y saben quién gobernaba en el 2011? Ni más ni menos que quien ahora cree que la familia puede gobernar, Peña Nieto, el primo del candidato del PRI. Y qué curioso, perdón, que diga aquí que fue, justo lo estoy viendo, que fue en Nezahualcóyotl, donde gobernaba precisamente el PRD, donde lo asaltaron. Qué bueno que te enganchaste, Alfredo, porque ¿saben quién gobernaba en el 2011 en Nezahualcóyotl? El PRI. Revísalo. Te enganchaste, Alfredo, ni modo. Ese es el desconocimiento Carlos, del Estado de México. Si hay municipios inseguros hoy en día en el Estado de México, es Nezahualcóyotl, es Texcoco, que son municipios gobernados por la oposición. Pero aquí no se trata de darle excusas a la ciudadanía, se trata de resolverles con firmeza el tema de la seguridad. Es inadmisible que haya robos en el transporte, la gente que pasa más de 3-4 horas diarias para ir de la zona oriente del Estado de México precisamente a la Ciudad de México y además corre el riesgo de ser asaltado. Para la seguridad hay que tener determinación y firmeza. Alfredo del Mazo va a ser del Estado de México el estado más seguro del país. Hombre, qué pena que Alfredo tardó 90 años en darse cuenta que ellos hicieron toda esta inseguridad en el Estado de México. Alfredo, de verdad, nadie te cree, ni los priistas te creen. Y te quiero decir que cuando fuiste alcalde en Huixquilucan aumentó al doble la tasa de los homicidios. Pero si hablamos también de temas de seguridad, ¿cómo creerle a la maestra Delfina, cómo creerte, Delfina, que vas a tener un gobierno con seguridad? Primero ya lo mandaste al primer lugar en secuestro. Y luego mira cómo no has gobernado tú, lo cual como mujer me parece también, y comparto que sea lamentable por las mujeres mexicanas. Aquí está tu gobierno cuando fuiste alcaldesa. Tu padrino Higinio te impuso a todos sus familiares. Aquí está la nuera de Higinio, el esposo de la prima de Higinio, está el hermano de Higinio como tesorero, está su tío en la seguridad pública y está su prima de Higinio en el tema del agua. Delfina, si tú no pones a tu equipo y tu padrino político te impuso a todo tu gabinete, la verdad, desaprovechaste no solamente la oportunidad de ser alcaldesa, sino nos demostraste, como dijiste, que no tienes experiencia, porque aquí está tu tasa de secuestro, pero tampoco tienes la capacidad de gobernar, porque te imponen con quienes gobiernan. Bien. Nada más antes de dar las propuestas de precisamente seguridad, a esta alusión, no solamente tuve familiares de esa persona, tuve de muchos texcocanos. Texcoco está lleno tuve de Vázquez, tuve de Espinosa, tuve de pues muchos familiares, o sea, y no, yo lo único que te puedo decir aquí, Delfina. Es bueno, que a lo mejor los resultados se ha olvidado de un poco. esas, no se ha olvidado, los resultados de la administración, insisto, fueron buenos. Podemos recurrir a OSFEM. OSFEM me hizo 4 auditorías en mi administración y saben que lo que se tuvo que arreglar, se arregló, lo que se subsanar. Entonces, nuevamente, y bueno, ya más adelante voy a decir, pero esto, insisto, mientras den resultados, mientras los funcionarios trabajen, es como ahorita hay la preocupación de que si la maestra Delfina va a llegar a despedir a la gente cuando llegue a ser gobernadora. Claro que no, se tiene que ver su trabajo, se tiene que evaluar y se tiene que dar la oportunidad a la gente que puede gobernar o puede trabajar bien. Carlos, qué bueno que Josefina toca el tema de los homicidios. Precisamente en la administración entre el 2009 y 2012 se incrementaron los homicidios a nivel nacional en una administración panista donde el presidente Calderón era quien llevaba el rumbo del país, y esos son delitos federales por el combate a la delincuencia. En el municipio de Huixquilucan, los datos comprobables con el sistema estatal de seguridad fue que disminuyó en un 30% el índice delictivo general. Pero continuando con esto, para no caer simplemente nada más en diretes, yo diría una parte fundamental de la seguridad es el transporte público. El que podamos tener un transporte público seguro, un transporte público más eficiente, disminuyendo los tiempos de traslado. Y por eso he planteado, Carlos, que hiciéramos 3 rutas nuevas de Mexibus.
2 en la zona oriente y una en el Valle de Toluca. Y esto nos permite tener una conectividad mucho más rápida para todas las familias que diariamente van de la Ciudad de México al Estado de México o viceversa. Y la otra, que los mexicables. Tenemos hoy en día un mexicable en Ecatepec que ha funcionado muy bien y que quiero que lo podamos ampliar para llegar de Ecatepec a Tlalnepantla y otro en la zona de Naucalpan. Y esto nos permita que las familias mexiquenses puedan llegar más rápido precisamente a su trabajo. Carlos, sin duda el tema de seguridad es la principal preocupación de los mexiquenses. La seguridad no se tiene que ver como negocio y se tiene que atacar de manera integral, recomponiendo el tejido social como lo hicimos en Nezahualcóyotl, sustitución al 100% de las luminarias, construcción de casetas de vigilancias, ahí en los puntos delictivos, rescate de espacios públicos, reencontrar al policía con el vecino, viendo al policía como un ser humano, que es su trabajo, mejorándole el sueldo, capacitándolo, equipándolo y exigiéndole resultados. Hicimos cuadrantes y cada policía era el responsable de un cuadrante bien evaluado y el que no cumplía se iba. Eso es lo que propongo al Estado de México. Sí, también una propuesta. Efectivamente, la seguridad no solamente es equipar, nosotros vamos a darle mucha atención a educación, a cultura, a deporte, porque como maestra considero que esa es la parte fundamental para minimizar la violencia, para minimizar todo lo que ahorita hay de agresión en todos y cada uno de los municipios. Y por otro lado, efectivamente a veces se cuentan cosas que a lo mejor, digo, es denostar. Yo quiero nada más señalar una acción. Tuvimos una niña que se perdió, Valeria, y que puede dar fe. Esa pequeña efectivamente la secuestraron, se la llevaron a Guatemala. Y ¿sabes qué? Desde que nos avisaron que esa niña había desaparecido, no una servidora, sino mi cabildo, mis directores, estuvimos trabajando junto con medios de comunicación y les digo, y me da mucho gusto que esa pequeña apareció. Lo que se necesita en seguridad es únicamente la vocación de servicio, el que tengamos la buena voluntad. Y yo también insisto, la gente ya está cansada efectivamente de puros dimes y diretes. Sería mejor dar propuestas, que es lo que la gente necesita. Yo quiero compartir ya en mi experiencia que tuve como secretaria de Desarrollo Social y de Educación, al menos 3 decisiones de política pública que abonan a la seguridad. Yo ya lo hice y les digo a los mexiquenses que lo vamos a construir conjuntamente. En primer lugar, esta inversión en materia de educación. Tenemos la deserción escolar más grande en educación media superior en el Estado de México. Vamos a apoyar a los jóvenes con becas para que permanezcan en su sistema educativo y puedan no solamente realizar sus sueños, sino estar alejados de la delincuencia y del crimen organizado. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver evidentemente con espacios públicos, este diseño que hicimos en Sedesol de este programa Hábitat, sobre todo para atender la pobreza urbana, que es en este momento la más adversa, aunque todas las pobrezas, por supuesto, lo son. Y en tercer lugar, esta inseguridad, Carlos, que ayer me tocó presenciar cuando estaba rumbo a Ecatepec, no solamente un asalto, sino también cómo los ciudadanos viven tras las rejas. Los ciudadanos decentes se ponen rejas para protegerse. No, aquí los delincuentes y los corruptos se tienen que ir a la cárcel. Decirle a los mexiquenses que solamente el que ha padecido en carne propia el temor de ser asesinado en fracciones de segundos, como lo he estado yo, y con estos resultados les puede dar esa certeza de que vamos a atacar de frente a la delincuencia. Ni Josefina, que no ha tenido estas responsabilidades, puede hablar de que viene a acabar con ese flagelo que hoy nos está carcomiendo la vida cotidiana. Y Alfredo, bueno, pues ya le vimos sus números, nada envidiables. Yo sí puedo combatir la inseguridad y esa va a ser mi prioridad. Vengo a morirme en la raya. Voy al tema economía y les pido que incluyan ahí también una cosa que me ha llegado muchísimo por redes sociales, que es la movilidad. La gente que del Estado de México tiene que ir a la Ciudad de México y no hay suficiente transporte, muchísimas quejas al respecto. Lo sorteamos. Alfredo del Mazo, empezamos. El Estado de México, Carlos, es un estado que tiene 17 millones de habitantes, un estado que tiene 5 millones de alumnos. Somos la segunda economía más grande del país. Casi todo el tamaño que tienen los países de Centroamérica juntos es lo que representa la economía del Estado de México. Y tenemos primero que nada que tener la capacidad para atraer y retener inversiones en el Estado de México, para que puedan venir a instalarse empresas, para que sean las que generen los empleos que requieren los mexiquenses, que podamos generar fuentes de empleo cerca de casa, que es parte de lo que estamos planteando precisamente para evitar este tema del tiempo que se pierde en la movilidad para ir de su zona donde viven a la zona donde trabajan.
Por eso, entrar al planteamiento de las rutas de transporte, los mexibuses, 2 en la zona oriente, 1 en la ciudad de Toluca, el mexicable que nos permita continuar de Ecatepec a Tlalnepantla, el mexicable que nos permita en Naucalpan también pues darle un esquema de movilidad mucho más fácil a los ciudadanos. Y la otra es, Carlos, que podamos generar oportunidades para los jóvenes, para los emprendedores. A mí me tocó fundar el Instituto Mexiquense del Emprendedor, que fue un organismo que se dedica a apoyar a los jóvenes a realizar sus sueños. Les damos capacitación, les damos financiamiento para que ellos puedan echar a andar sus propias ideas de negocio y sus propias empresas. Y sigue en el tema economía, Delfina Gómez. Sí, pues nuestra economía en Estado de México, está mal, como muchas áreas. Tenemos 8 millones de pobres, la mitad del 50% de nuestra población está en pobreza y de esos 3 millones está en pobreza extrema, que es algo que nos debe de preocupar. Y que esto obedece efectivamente a una mala política pública, obedece a esa injusticia social que hay. Mientras hay un 1% de gente muy adinerada, pues hay un 10% de gente totalmente pobre. Por ello, lo que se propone, lo que propongo, es precisamente generar empleos. El segundo tema que pide la población es la generación de empleos. Primero está inseguridad, después generación de empleos. ¿A través de qué? Efectivamente, a través de platicar con los empresarios. Tendrá que haber un trabajo de comunicación con ellos directo, el establecer algunos mecanismos en donde ellos sientan esa necesidad satisfecha. ¿Qué se quejan los empresarios? De que para poner un negocio, el que sea, siempre es la corrupción. El cochupo, la lanita para poder agilizar. Eso se tiene que quitar, eso es impunidad. Y por otro lado también el crear empleos en donde viva la gente, pero no solamente empleos, también tenemos la situación de educación. Muchos jóvenes del oriente vienen al Distrito Federal, a la universidad, porque no tenemos las suficientes universidades. Y yo ahí me pregunto, ¿por qué no eso de estar dando tarjetas, de estar dando despensas? ¿Por qué no aplican el dinero a la infraestructura de las escuelas y de los hospitales? Juan Cepeda, economía. Sin duda, economía está ligado con la pobreza que hoy se vive en el Estado de México. 7 de cada 10 familias en el Estado de México viven con 5,000 pesos al mes. Una familia típica mexiquense es el papá, la mamá, 2 hijos, donde el papá trabaja en una fábrica, en una empresa, la esposa ayuda al gasto familiar vendiendo por catálogo que zapatos, que cosméticos, sacando su puestecito de quesadillas. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Fundamentalmente, inversión en infraestructura. ¿Qué es esto? Que el 30% del ingreso familiar se está yendo en pasaje. Planteo, construcción de 2 líneas del metro, de Chalco a Los Reyes La Paz y otra de Ecatepec a Indios Verdes, porque en casi 90 años de gobiernos priistas no le han invertido un solo centavo a construir líneas de transporte colectivo. Es un déficit, hay que superarlo. Y por lo otro, capacitación a los pequeños empresarios, que sus productos puedan llevar el sello de orgullosamente mexiquense. Ojalá en la próxima reunión aquí, doña Juanita, que hace sus empanadas en esa, venga y aquí nos ofrezca ya un producto que pueda venderlo. Y por otro lado, a los jóvenes que cuando salen de la universidad no encuentran empleo, la beca de un sistema alemán dual. Mientras estudian, las empresas los acogen mediante una beca para que se inserten al mercado laboral inmediatamente. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, hoy los mexiquenses tienen mucho menos dinero en su bolsillo después del gasolinazo. 1 de cada 2 mexiquenses está viviendo hoy en situación de pobreza. 7 de cada 10 empleos están fuera del Estado de México y por eso el problema de la movilidad. Por eso los mexiquenses tienen que pasar hasta 6 horas en el transporte porque los empleos no están por la falta de seguridad que estamos enfrentando. ¿Qué propongo frente a esto? Primero, vamos a dejar de ser un Estado con políticos ricos y ciudadanos muy pobres. Voy a crear 10,000 empleos cada mes y por supuesto vamos sin corrupción y certeza jurídica, atraer las inversiones de manera muy concreta. Se van a acabar los negocios entre la camarilla de siempre y sus amigos. Le vamos a dar un apoyo a estudiantes, a mujeres, a personas con discapacidad y adultos mayores para subir a un transporte digno. Vamos a apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a bajar los impuestos en el Estado como incentivo a la inversión. Vamos a apoyar a todos los jóvenes a que tengan un teléfono inteligente con toda la conectividad del Estado y a dar un apoyo
a las abuelitas y a los abuelitos que hoy están sosteniendo los hogares. Vamos a hacer del Estado de México una potencia económica. Tenemos talento, tenemos con qué, tenemos gente muy trabajadora y lo vamos a lograr. Vamos a ser el Estado más poderoso de México. Alfredo del Mazo, viene implícita la crítica al estado de cosas que el PRI ha dejado durante todos estos gobiernos. Nunca ha habido alternancia en el Estado de México. Frase de políticos ricos con pueblo pobre. ¿Qué responde? Yo primero que nada diría, si alguien tiene que aclarar los temas de corrupción, sigue aquí en la mesa y creo que ha quedado muy claro que quien tiene pendientes temas que referir en materia de corrupción es Josefina. Por otro lado, siguiendo con el empleo, yo he reconocido que hay logros importantes que se han hecho en el Estado de México para apoyar a las familias mexiquenses con los programas sociales, en la educación, pero que todavía hay mucho pendiente. Y parte de lo que nos han estado pidiendo las mujeres en el recorrido que hago a lo largo del Estado es oportunidades de empleo para las mujeres de 50 y más, que son mujeres que quieren seguir trabajando, que quieren seguir ayudando a sus familias, que quieren seguir siendo productivas y que no tienen oportunidades de empleo por tener más de 50 años. Y he planteado un programa de incentivos a las empresas para que contraten a mujeres de 50 años y más. Carlos, hay que voltear hacia la mujer. Nosotros tenemos una deuda histórica con las mexiquenses. ¿Qué estoy planteando yo? Primero, que toda aquella mujer que queda a cargo del hijo de la mujer trabajadora, ya sea la abuela, la tía, la hermana, le podamos nosotros dar un apoyo mensual porque está cuidando el futuro de nosotros, la niñera familiar. Hay que darle un incentivo. Por otro lado, lo que nosotros creemos es de que la mujer nuevamente tiene que ser revalorada porque hoy la estamos dejando de lado. Cuando yo gane este gobierno vamos a tener un gabinete paritario, 50% mujeres, 50% hombres. Y lo otro, aquí que no me venga Alfredo del Mazo con que hoy viene a resolver los problemas de la pobreza y del empleo. Yo me fui a Estados Unidos en el 87 porque aquí no había empleo. ¿Y saben quién era el gobernador? Prácticamente cuando terminaba él era el papá de Alfredo del Mazo, que no generó las condiciones de empleo para que aquí pudiera trabajar. Voy a meter algunas preguntas que han quedado un poco en el aire para que las vayan respondiendo y vayamos cerrando ciertos temas. A ver, Alfredo del Mazo, ha habido un cuestionamiento muy serio sobre el gasto que ha hecho en fechas recientes de cara a la elección el gobierno federal en el Estado de México. Y ha habido una petición de algunos candidatos para decir que haya un compromiso de Alfredo del Mazo, no más giras del gobierno federal al Estado de México, no más gasto electoral disfrazado de programas sociales. ¿Qué responde ante eso? ¿Sí? Primero, Carlos, que la entrega de programas sociales es por ley. No vamos a permitir que nadie, ningún partido político ni ninguno de los aspirantes le quiera quitar los programas sociales. Segundo, yo he planteado, y a partir del momento de las campañas en donde se entra en la veda electoral, que quienes aspiramos a gobernar el Estado de México hagamos campaña por nosotros mismos. Por eso invito a la maestra Delfina a que sea ella la que haga su campaña y no Andrés Manuel. Y que sigan yendo los secretarios a apoyar. Yo me comprometo a que no venga ni un solo secretario de Estado, ni el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ¿El presidente Peña? Ni el presidente Peña, si mis compañeros se comprometen a que la campaña la hagan ellos y no tengan que hacer recursos de alguien externo para hacerle su campaña. Delfina Gómez, ¿aceptaría que no hiciera campaña López Obrador en el Estado de México? Él no hace campaña, él viene como dirigente, como líder y es un derecho que tiene, como todos los dirigentes. Yo no sé a qué le tienen miedo. Aquí Josefina Vázquez Mota acaba de decir gobierno rico con pueblo pobre. Es un enunciado que hace el licenciado y que no por eso yo voy a decir ahora ya está adherida al licenciado Andrés Manuel López Obrador. No, que quede muy Que no, claro. sí, para ir diferenciando. Entonces, yo creo que no es sería quitarle un derecho a una persona que lo tiene y que la campaña, insisto, la estoy haciendo yo. Déjame le pregunto sobre algo que... Ayer estuve sola yo y no pasó nada. Sobre algo que se publicó hoy en el periódico El Economista, en donde señala que usted cuando dejó de ser presidenta municipal de Texcoco, se autorizó y se dio un bono de despedida y una liquidación de 440,000 pesos. Esto lo publica hoy en Primera Plana El Economista. Fue una liquidación que por ley corresponde, que incluso está registrado dentro del OSFEM. No hay ninguna situación que haya yo violentado alguna ley. ¿No va en contra de los postulados de austeridad y anticorrupción? Porque incluso dentro de las 3 de 3 está precisamente, pagué los impuestos, se pagaron los impuestos, o sea, es todo conforme a ley y lo pueden checar. Josefina Vázquez Mota, sobre la investigación contra su familia que publicó inicialmente el periódico El Universal. Hoy presentó ahí una carta que dice que la PGR no la está investigando.
por lo que entiendo, no le está investigando a usted. ¿Pero qué hay de su familia? ¿Están investigando a su familia por lavado de dinero? Pues mira, no, Carlos, porque la autoridad ¿Pero tiene eso que contestar. lo dice la carta? La carta dice que no hay una sola investigación en mi contra. Y en el caso de mi familia, Carlos, no pensé que tú también ibas a ser parte de este debate, pero bueno. Tengo derecho a preguntar como periodista, faltaba bienvenido, más. Me parece muy bien. Y a todos les voy a hacer una pregunta dura. Pero aparte, y ya se le hice a Dalmacio, ya se le hice a Delfina, Carlos, no y voy tengo encantado de ningún hacérselo. problema de que me la hagas esta y las que quieras. Porque aquí lo que están tratando de dañar, y es claro, es una trayectoria de honestidad. Y siempre se ataca a quienes vamos encabezando las encuestas y vamos teniendo la preferencia electoral. Te lo quiero decir, es una infamia, es una calumnia. Mira, Carlos, yo sí vengo de una familia trabajadora y de un gran esfuerzo. No hay aquí únicas personas que vengamos de esta familia. Ya declaró la PGR y contestó en primera instancia respecto a mí, pero no tengo duda de que eso va a ser. ¿Sabes qué es lo verdaderamente grave, más allá de la infamia y la calumnia? Que utilicen las instituciones del Estado mexicano de manera facciosa, que utilicen instituciones como la PGR o la Unidad Financiera cuando llama la atención que se ocupen de una familia honesta y no se ocupen de ir a perseguir a los que realmente han delinquido y deben tener muchísimos pendientes con la justicia. Y Alfredo, nada más decirte que sí me parece, perdón por la expresión, pero por decirlo menos, un cinismo que Alfredo del Mazo cuestione mi honestidad cuando hay una trayectoria totalmente limpia, y tú lo sabes, Alfredo, y si tienes una duda, ve ante la autoridad, cuando ha sido justamente tu grupo, las mismas familias de siempre, quienes se han enriquecido a costa del dinero de los mexiquenses. Y nada más decirle, ahí voy. Ahorita solo vamos, decirle lo siento, a Delfina, el tiempo es tiempo, su el tiempo es deuda tiempo. creció 54% cuando fue alcaldesa Juan Cepeda, de Texcoco. candidato del PRD. Una pregunta también que tiene que por ver. supuesto. El PRD no está exento de escándalos de corrupción. ¿Cómo convencer a los ciudadanos de un partido que se está partiendo, se está deshaciendo? Lo vemos a nivel nacional, se les están defondando, algunos se van al PT, otros se van a Morena y tienen escándalos de corrupción. ¿Cómo decir, traigo las manos limpias? El tema de corrupción se debe de atacar sea quien sea. ¿Tiene Aquí, credenciales el PRD particularmente, para presumir eso? aquí estoy yo dando la cara. Es más, yo aquí quiero proponer, antes de que termine este debate, que en fecha y hora que acordemos, que nos sometamos todos a la prueba del polígrafo y que se nos pregunten temas tan espinosos como los que han salido aquí, a ver quién miente y a ver quién dice la verdad, Carlos. ¿Aceptan? ¿Alguno de ustedes? Sí, no hay problema. Sí, Claro Delfina. que sí. Yo no tengo problema, yo ya la he hecho, realmente. Bueno, a ver, a contestación a lo que decía Josefina Vázquez Mota. Primero, las encuestas, vamos arriba. Lo publicó el Financiero el día lunes en su primera plana y vamos en primer lugar, que ese es el respaldo que tenemos hoy en día de los mexiquenses. Lo importante es continuar con su respaldo para obtener el triunfo el próximo 4 de junio. Segundo, yo sí quiero decir que es lamentable que se quiera ver al Estado de México como un botín político electoral y que lo único que importe Hombre, es dicho venir a por hacer ti. campaña para la elección del 2018. Por eso no ha contestado la candidata Delfina, pues que la que haga campaña sea ella y no tenga que requerir a alguien más para que venga. Déjame interrumpo porque llegamos ya a la recta final. Ha llegado la hora de los mensajes finales, también sorteamos el orden. Tienen 1 minuto y medio para hacer un cierre. Alfredo del Mazo, adelante. Decir, Carlos, y a todo el auditorio que nos está viendo, que yo soy un orgulloso mexiquense, conozco el Estado de México, quiero a mi Estado de México y que no vamos a permitir que el Estado de México se vea como un botín electoral. Tampoco vamos a permitir que alguien de fuera, que fue pues diputada por Chihuahua y luego por Puebla y hoy se le ocurre venir al Estado de México, quiera gobernar a los mexiquenses. A los mexiquenses hay que respetarlos. Para respetarlos hay que quererlos y para quererlos hay que conocerlos. Y además que yo seré el gobernador de las mujeres, que vamos a implementar programas de apoyo a las amas de casa, programas para prevenir la violencia contra la mujer y que la mujer será una prioridad en mi gobierno, Carlos. Alfredo del Mazo, seré el gobernador que le devuelva la seguridad al Estado de México con firmeza, con decisión, pero también con capacidad y con experiencia, con resultados para que los mexiquenses vivan mucho más seguros. Delfina. Bien, pues yo nada más me quiero referir a los que nos escuchan, los que nos ven, que ya vieron y escucharon ahorita a cada uno de nosotros, que esto sirva para tomar una decisión la más importante que yo creo en estos tiempos debe de ser, que si de hace 86 años están prometiendo muchas cosas, hace 6 años también, pues con todo respeto, yo no les creo. No les creo porque es lo mismo, porque yo insisto, por eso es tiempo de uno de nosotros,
porque debemos de valorarnos. Algo que me decía mi padre es que algo que no se vende es la dignidad y la libertad. Y yo invito a los que nos ven que no vendan su dignidad, que la pobreza que a veces lacera a nuestros ciudadanos nos hace precisamente tomar cosas por necesidad, pero no pueden vender su dignidad. Los invito a que tomen lo que les dan, porque es nuestro dinero y luego nos los cobran. Nos los cobraron a través del gasolinazo, nos los cobran a través del aumento a la gasolina, a la electricidad, promesas que hicieron y que no cumplieron. Saben que ya basta, y yo creo que los ciudadanos tienen la gran oportunidad de darle una lección a todos los típicos políticos de que podemos los ciudadanos hacer una cosa diferente. Josefina Vázquez. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, hemos visto aquí las diferentes opciones. Una opción que es el pasado, a la que nadie le cree, y que aparte de todos, lo último que queremos es que venga alguien a hablar de las mujeres cuando tenemos el mayor número de feminicidios del Estado, hecho por los gobiernos de Alfredo del Mazo y su camarilla. Pero quiero decirle a todos los mexiquenses que frente a estas opciones, aquí está la nuestra, esta opción de un cambio radical, esta opción donde todos vamos a hacer más que un cambio. Y más que un cambio significa que vamos a recuperar esa paz, la legalidad, esa certeza y ese vivir sin miedo con que merecemos los mexiquenses. Vamos a tener los empleos bien pagados en donde estamos viviendo las familias mexiquenses. Y algo muy importante, tengo la experiencia y la capacidad para ser la próxima gobernadora del Estado de México y te vengo a pedir tu ayuda, tu consejo y también tu voto. Te quiero decir que no tengas miedo. Sé que te están amenazando con quitarte los programas sociales o con quitarte tu empleo. No tengas miedo. Nos va a ir mucho mejor. No solamente porque el programa social te lo mereces, no solamente porque vas a tener ese empleo que estás buscando. Yo hoy hago un llamado a todos los mexiquenses a la participación, ni pasado, ni quien tuvo la oportunidad de gobernar y no supo hacerlo. Sí tomen todo lo que les dan, pero voten por el PAN. Y esa es la invitación que yo les hago. Vamos a ganar, no tengan miedo y todos haremos más que un cambio. José Pedro, del PRD. Gracias. Dirigirme a mis paisanos mexiquenses. Hoy escucharon en este ejercicio democrático las propuestas que cada uno de los candidatos y candidatas presentamos. Las propuestas que yo puse hoy en la mesa son perfectamente viables y particularmente en algo que he entregado buenos resultados y que es tu principal preocupación, como es la seguridad. Ten la certeza que vengo a morirme en la raya para que puedas salir a caminar las calles con tranquilidad, que te subas al micro, a la combi, al camión y que regreses con bien, que hoy el delincuente no te esté atemorizando, que tus hijos, tu esposa puedan salir a pasear y regresar con bien. Te propongo algo, que juntos le hagamos frente a esos delincuentes, pero alguien tiene que liderar. Ese seré yo y seguramente cuando termine mi gobierno vamos a dar los resultados que dimos en esa. Más del 60% del índice delictivo en reducción. Y la economía va a ser muy importante. Reivindicar a la mujer, a los jóvenes, a los niños. Para mí ha sido un placer dirigirme hacia ti, mexiquense, y vota en su momento por quien sí puede. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Les quiero pedir, si quieren dejarme algunos de los documentos o fotografías que presentaron aquí para que los subamos a las redes sociales y la gente pueda acceder a todo lo que ustedes presentaron durante esta mesa, se los agradecería muchísimo. Les agradezco especialmente que hayan aceptado venir en este formato flexible, novedoso, que demuestra que se puede hacer algo en donde haya contraste, haya debate, haya crítica, haya propuestas, las pudieron exponer al mismo tiempo, pudieron contestar lo que se ha dicho de ustedes, lo que ha circulado por ahí. Y los vi saludarse muy respetuosa y hasta muy afablemente al inicio. Espero que así sea al final. Muchas gracias por venir. Claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en el estudio de Despierta. En nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenos días. Quédese con Paola Rojas al aire.